Va, ¿sale? Muy buenos días, tengan todos y todas. En unos 5 minutitos vamos a empezar, vamos a darle un poco de tiempo a los participantes y a los asistentes que se están familiarizando con el uso y el manejo de la plataforma de Eventia y en unos 5 minutos empezaremos. Ya aquí está Daniel más que dispuesto, ya está todo preparado, entonces bueno, nada más será este tiempo para que se puedan ir incorporando más asistentes. Agradecemos su comprensión. Vale, començo. Sí, sí.
De nuevo, muy buenos días, muy buenas tardes. Bienvenidos al 16º Congreso Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura. Les doy la bienvenida a nombre del Consejo Puebla de Lectura, también a nombre del Comité Latinoamericano para el Desarrollo de la Lectura y la Escritura y, por supuesto, a nombre de la Universidad Iberoamericana Puebla. Nos honra, por supuesto, que la conferencia inaugural sea con Daniel Cassani, que Daniel Cassani ha estado pues siempre acompañando varias de las ediciones de este congreso, y dada su trayectoria, pues para nosotros es un privilegio contar con su apoyo y con su participación. Hace varios años que Daniel Cassani identificaba el papel esencial que la escritura estaba tomando en el mundo contemporáneo, atravesando todo tipo de actividades, desde las más cotidianas hasta las más especializadas. Consciente de ello, de la necesidad de facilitar el desarrollo de una práctica compleja, ha dedicado buena parte de su vida a divulgar y reflexionar sobre la escritura y la lectura. Sus primeros intereses fueron literarios en la Facultad de Filología de Cataluña. Posteriormente se matriculó en el doctorado en enseñanza de lenguas y literatura en la Universidad de Barcelona. Su tesis versó sobre la formación de redactores profesionales en la empresa. Profesor titular de análisis del discurso en lengua catalana en la Universitat Pompeu Fabra de Barcelona, ha desarrollado investigación sobre la comunicación escrita, la didáctica de la lengua y los géneros discursivos. Desde 2004 dirige un interesante grupo de investigación sobre literacidad crítica que, cito, busca desarrollar recursos para enseñar a los ciudadanos a leer la ideología de los discursos. Entre la vasta y continuamente reeditada producción bibliográfica de Daniel Cassani, cabe destacar títulos como Describir el escribir, Reparar la escritura, La cocina de la escritura, Construir la escritura, Laboratorio lector para entender la lectura, y su más reciente publicación, El arte de dar clase, de 2021, que aprovecho para anunciar será presentado el día de mañana, martes, a las 10 de la mañana por Federico Navarro y Alma Carrasco en el marco de este congreso. Daniel Cassani es un teórico que ha sabido compaginar la rigurosidad conceptual con la creatividad y la sensibilidad social. Ha sido capaz en su obra y en sus conferencias de divulgar e interesar a sus lectores en la complejidad de la lectura y la escritura con términos claros y precisos. Si hace años Cassani ya advertía la relevancia de la escritura en el mundo actual, con el advenimiento y desarrollo de los dispositivos digitales y con la contingencia pandémica vivida desde hace año y medio en confinamiento, la comunicación con el mundo a través de la escritura ha ganado una mayor centralidad en nuestras actividades. Ante este contexto, cada vez mediado por la escritura en dispositivos digitales, de saturación informativa y desinformación extendida, esa lectura crítica resulta cada día más pertinente. Bienvenido, Daniel Cassani. Para nosotros es un lujo contar con tu presencia inaugural en este congreso. Les comento que las preguntas, los comentarios los pueden formular a través del chat y una vez que acabe su primera exposición, Daniel, iré dando lectura de esas preguntas y esos comentarios y Daniel respondiendo o reaccionando ante ellos. Les agradezco mucho y pues Daniel Cassani, bienvenido. Hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Daniel, te escuchamos bien. Vale, gracias, porque no me aparecía ahora me aparece el botoncito rojo del live. Pues bueno, muchos saludos a todos. Yo creo que una de las cosas que se pierde en este formato es no poder saludar a todos los amigos, ¿no? Y todos los colegas que seguro pues que están en sus casas, que nos conocemos de hace décadas, que hemos compartido
pues varios congresos de la International Literacy Association, pero también otros, y que, bueno, pues ahora tenemos que vernos de esta manera, ¿no? Pero mejor esto que no vernos durante 2 años o todo lo que dure esta maldita pandemia que estamos sufriendo todos, ¿no? Y bueno, pues estoy muy agradecido a la organización, a la Ibero, al Consejo Puebla, a la International Literacy Association, al Comité Científico del Congreso, que me vuelvan a invitar. Me siento como en casa realmente y espero poder contribuir con una buena conferencia que aporte reflexión, pero que también sea divertida, porque es que nos conviene mucho en época de pantallas poder reírnos también un poco más, ¿no? Y les hablo desde un pueblecito muy pequeñito que se llama Tavèrnoles, que está a 70 kilómetros al norte de Barcelona. Estoy en una casa familiar donde vive mi hermano, en la biblioteca, y rodeado de bosques al pie de una iglesia románica del siglo XII, porque es época de vacaciones para mí todavía, pero con mucho gusto las interrumpo para participar con todos ustedes en este evento sobre un tema en el que, bueno, no es mi investigación básica actual, como verán ustedes, pero que siempre me ha preocupado mucho y me ha interesado mucho, como es pues la lectura en una época de falsedades, engaños, manipulaciones, mentiras de todo tipo, como estamos viendo, ¿no? De todo tipo, político, científico, comercial, etcétera, ¿no? Entonces espero pues aportar algo de luz sobre esta compleja cuestión y voy a compartir pantalla con ustedes para que puedan ver con más detalle todo lo que quiero mostrarles. Entonces vamos allá. Creo que ya tienen la pantalla compartida. A ver. Vamos a esperar unos segunditos. Vale. A ver, si la puedo compartir ya. No me sale el indicador. ¿Ven ustedes ahora ya la...? No, todavía no. Vale. Vamos a ver. Sí, puedo... No, todavía no. No, todavía no. Es que no me sale el icono. Yo creo que ha cambiado algo de la configuración. Bueno, mientras tanto, mientras nos ayudan los técnicos... Claro. Nosotros la proyectamos. ¿La proyectan ustedes? Sí. Vale. Bueno, pues esta es una conferencia que se titula Lectura crítica en tiempos de desinformación. He compartido con ustedes un espacio en la nube con todos los textos que voy a citar y algunos otros que se refieren a este mismo tema, ¿no? Entonces, ustedes podrán ver paso a paso cómo voy a explicar distintos conceptos que subyacen al término lectura crítica. Van a ver ustedes, a ver si ahora puedo. No me deja. Ahora ya está la presentación. Pero no la controlo yo, ¿vale? La controlan ustedes. Sí, tú nos dices. Vale, muy bien. Are you sure you want to share? Yes. Vale, pues ustedes me dicen si puedo controlarlo yo. ¿La pueden poner en modo pantalla, por favor? Bueno, ahora sí que tengo el control de la pantalla. ¿Pueden ver la presentación ahora? No, Daniel. No. Si quieres, la compartimos nosotros y la ampliamos. Vale, muy bien. Si la pueden ampliar. Pues creo que esta ya la tuya ya la podemos ver, Daniel, ya está. La pueden ver y la puedo controlar yo. Sí. Vale, ya. Sí, ahora está. Habíamos hecho la prueba antes. Sí, está bien. Es el síndrome demo. Ya saben ustedes, todo se va y después, en el momento en que tiene que funcionar, no funciona. O sea, todo se prueba antes, ¿no? Pero no funciona. Bueno, pues ustedes tienen aquí el código QR
con el que pueden ustedes descargarse esta presentación y además la decena larga de artículos que comparto con ustedes que hablan de este tema. Entonces, aquí tienen ustedes precisamente el espacio en la nube con los textos que comparto con ustedes. Si no tienen el lector de código QR aquí, pueden hacer una fotografía de la pantalla y con el hipervínculo de Bitly, que les dará acceso directo a este grupo de artículos que voy a citar aquí. Entonces, bueno, en esta presentación, pues muy brevemente voy a explicar un poco más cuál es mi último trabajo. Después ya entraré en materia explicando los distintos conceptos que tiene la denominación lectura crítica, que es la que asociamos claramente con leer en la época de la desinformación. Hablaré un poco de por qué nos interesa hoy más este concepto cuando siempre hemos necesitado y hemos utilizado la lectura crítica, pero quizá no nos referíamos a este concepto. Y después ya hablaré con más detalle desde distintas disciplinas sobre cómo se aborda este problema. Hablaré del periodismo, que ha estudiado mucho pues al respecto de la lectura crítica, porque buena parte de las manipulaciones y de las mentiras pues nos llegan desde los medios de comunicación, escritos o orales. Hablaré también de otras disciplinas, como por ejemplo la pedagogía, el documentalismo. También hablaré un poco de matemáticas, porque verán ustedes que mucha de la manipulación también nos llega en formato de cifras, que nosotros pensamos que son más fiables que las palabras y resulta que, bueno, están tan condicionadas como las palabras y pueden ser tan manipulables como las palabras para engañar a otras personas. Finalmente hablaré un poco de ciencias del lenguaje, de pedagogía, mostraré algunos recursos y acabaré con un epílogo. Se habrán fijado quizá que algunas de las cifras que hay al lado de cada título indican el número de diapositivas y las verdes son demos, son demostraciones prácticas, de modo que esta es una conferencia magistral, pero también tiene algunos ejercicios o algunas ejemplificaciones prácticas que ustedes pueden, bueno, pues pueden experimentar desde su casa, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos allá. Y aquí tienen ustedes una selección de capturas de pantalla de mis proyectos de investigación. En estos momentos yo soy más un investigador que un docente, estoy en la etapa final de mi vida profesional y tengo ya muy pocas clases, solo clases de posgrado o de grado, de posgrado o de pregrado, perdón, de posgrado o de doctorado. Y la mayor parte del tiempo pues la dedico a buscar dinero para hacer investigación, a formar a jóvenes investigadores. Y aquí tienen ustedes una selección de los proyectos en los que he trabajado. Son proyectos de acceso abierto y esto significa que todo el material está en la nube, ¿no? De modo que si ustedes buscan las palabras claves que estoy subrayando ahora con el cursor, espero que lo vean, ¿no? Recepcrítica, Practiletrada, IES 2.0, de Fandom y CUDEL, y aquí 4Bits, ¿no? Pues ustedes llegarán a estos sites de Google, son sites de Google, y allí pueden acceder al material, ¿no? En estos momentos mi proyecto de investigación es este que tienen ustedes en formato completo, que se llama 4Bits y que significa formato vídeo, ¿no? Y lo que estoy estudiando es cómo en la educación en general está cambiando, se está sustituyendo la redacción clásica por un vídeo, por la producción de un vídeo. O sea, cada vez es más habitual que los docentes pidan vídeos, pero también que los alumnos practiquen la elaboración de vídeos, ¿no? Entonces, el proyecto investiga pues cómo está cambiando la educación este cambio de formato y la verdad es que estamos obteniendo resultados muy interesantes. No es todavía una sustitución sistemática porque la tecnología todavía tiene que recorrer algunos pasos para ser totalmente diseminada y utilizada, pero empezamos a ver cambios muy sugerentes en la educación, ¿no? De modo que consulten la web y encontrarán allí los datos. Este es el libro que mencionó antes José Adalberto, que presentaremos mañana.
Es un libro que escribí hace un par de años y bueno, que estoy muy contento de cómo ha quedado, pero ya hablaremos mañana. Y aquí empezamos con propiamente el tema de esta charla, hablando de una denominación que yo creo que es muy usada, que es lectura crítica, ¿no? Y voy a basarme en este artículo que se publicó también en enero de este año, del 21, es uno de mis últimos artículos. Está incluido en la web, en el Drive que voy a compartir con ustedes. Ustedes ya se lo pueden haber bajado, si han entrado allí. Y este artículo lo que plantea es una crítica de la crítica o una crítica de la lectura crítica. Porque fíjense ustedes, ¿ustedes conocen a alguien que esté en contra de la lectura crítica? Yo no. Todo el mundo está a favor de la lectura crítica. Pero ustedes, cuando escuchan a las personas hablando de la lectura crítica, ¿no tienen a menudo la sensación de que no están hablando de lo mismo? Que están hablando de cosas distintas, aunque utilicen las mismas palabras, ¿no? Y entonces, crítico, lectura crítica, acaba siendo como cognitivo, como pragmático, como estas palabras mágicas que logran un consenso maravilloso entre todos los especialistas en pedagogía, en lingüística, en enseñanza, pues que son muy positivas, que todo el mundo las adopta, pero que esconden realmente realidades distintas, ¿eh? Entonces, en este artículo y precisamente en las próximas transparencias, lo que quiero es desenmascarar esta polisemia que hay detrás de esta denominación para, de algún modo, conseguir entendernos mejor, ¿eh? Entonces, yo creo que la forma más clara de ver esa gran polisemia y también este caos terminológico es que podemos encontrar todo este tipo de denominaciones que ustedes ven a la izquierda: pensamiento crítico, lectura crítica, sesgo de información, memes, parodia, posverdad, sesgo, sensacionalismo, espectacularización, propaganda, noticia pobre, bulo, fake news, etcétera, que más o menos se refieren a lo mismo, que es esta idea de que leer ya no es solo decodificar o ya no es solo recuperar un significado que está dentro de un texto, sino que implica una elaboración mucho más compleja, ¿no? Y quizá la palabra más genérica que tenemos hoy en día para denominar esto es desinformación, que es la que aparece en el título de esta conferencia y al final también de este listado de la izquierda, marcada en amarillo. Pero yo creo que lectura crítica o ser crítico es otra de las ideas, ¿no?, que subyace a este tema, ¿no? Y ustedes ven en la columna de la derecha pues todas las disciplinas que de algún modo se han encargado de lo crítico, de la criticidad, de todo lo que sería la capacidad de comprender críticamente un discurso, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver cuáles son los significados básicos que se esconden detrás de esta terminología o de esta expresión de lectura crítica. Entonces, yo creo que podemos identificar básicamente 6 tipos de concepciones o 6 significados diferentes que se han desarrollado en momentos diferentes de la historia reciente, que tienen fundamentación en disciplinas distintas y que solo parcialmente coinciden en algunos casos y que en algunos casos incluso son opuestas, ¿eh? Entonces, vamos a ver primero cómo surgieron históricamente, ¿eh?, muy brevemente, y después vamos a ver cómo las podemos relacionar entre sí. Entonces, yo diría que la primera acepción, el primer significado que esconde lectura crítica es lo que podríamos llamar lectura comprensiva o lectura significativa, que surgió en los años 70, quizá un poco antes, y que era como el resultado de constatar que la lectura literal o que la comprensión literal de las palabras de un texto no era suficiente, que había que comprender lo que estaba detrás, ¿no?, en el sentido de básicamente las inferencias, los implícitos, los dobles sentidos, ¿eh? Aquí se hablaba de distinguir, por ejemplo, la opinión del autor de lo que sería el hecho o el dato empírico que se cita, o las palabras literales versus los significados que hay detrás, ¿eh? Esta es una
una acepción que viene básicamente de la práctica de la lectura, de la lingüística aplicada de los años 60, 70, y es la denominación más general, yo diría, que hay detrás. Sería la primera acepción en un diccionario, ¿no? Después tenemos lo que se llama pensamiento crítico, ¿no? Critical thinking, y lo he dejado en inglés porque es algo que viene claramente de Estados Unidos, es algo que viene más de la filosofía, de la lógica, es algo que no está relacionado solo con la lectura, como dice la denominación pensamiento, ¿no? Es algo que de algún modo presupone que hay un modo recto de pensar, hay una forma limpia, honesta, neutra de pensar que es la buena, ¿no? Y entonces lo que hay que hacer es enseñar a los chicos a entender esto, ¿no? A ver las relaciones lógicas, a desenmascarar las tautologías. Entonces, bueno, esta forma de entender lo crítico, el pensamiento crítico, tiene mucha fuerza en determinados contextos. Ustedes habrán visto multitud de congresos, a veces con muchos participantes que hablan de eso, de pensamiento crítico, y se relaciona el pensamiento crítico con los conocimientos de razonamiento, de argumentación, con la creatividad. Entonces, podemos empezar a ver que claro, esto presupone, esta orientación presupone que hay una forma recta de pensar, que hay una verdad única, ¿no? Que es aquella a la que hay que aspirar a entender, ¿no? Claro, luego también en los años 70, quizá un poco más tarde, pues llegó todo lo que es la pedagogía crítica de Paulo Freire, que ya tomaba el concepto crítico de la escuela de Frankfurt, ¿no? de los filósofos de la escuela de Frankfurt, que argumentaba que, bueno, pues que el mundo que tenemos, la cultura, la organización social de las distintas comunidades con sus desigualdades, no necesariamente es algo natural, sino que es el resultado de las elecciones que han hecho las generaciones que nos han precedido, ¿no? Y que aspirar a un mundo más justo, a una mirada más crítica de la realidad, a una mirada más científica, igualitaria, era posible, ¿no? Entonces, a partir de aquí surge, fijémonos, una visión totalmente opuesta de lo que es la realidad, ¿no? La realidad no es algo neutro, no es algo objetivo que haya que entender, sino que está mediada por las acciones de las personas y es reversible en los aspectos culturales, ¿no? Después, más o menos en la misma época, quizá un poco más tarde, se popularizó algo que tiene la misma raíz, que es el análisis crítico del discurso. El análisis crítico del discurso pues viene del análisis del discurso, el análisis del discurso viene de las ciencias del lenguaje, viene de una visión de la lengua desde un punto de vista textual, comunicativo, ¿no? Y defiende básicamente que los textos no reflejan la realidad, no muestran una objetividad neutra, sino que lo que reflejan es la mirada de la persona que ha producido el texto, del autor, del escritor o del locutor, ¿no? Y puesto que vivimos en sociedad y puesto que las personas pues son hombres o mujeres, blancos o negros, adultos o jóvenes, y son ateos o católicos o musulmanes, pues tienen una visión determinada de la vida y esto se manifiesta en sus palabras, ¿no? Y entonces, bueno, pues hacer análisis crítico del discurso significa desenmascarar estos discursos que nos manipulan, estos discursos que intentan convencernos en una época en la que supuestamente las armas, las bofetadas y las pistolas ya no son aceptables, entonces se intenta persuadir a partir de la palabra, ¿no? Y ya llegamos a la última parte en la que nos encontramos pues, con la desinformación, que es el término que ya todos hemos adoptado. Quizá es más famoso fake news o en español bulos o noticias engañosas, ¿no? Pero que fijémonos que ya parte de otra realidad que es el periodismo, ¿no? Que es pues, la llegada de los mass media, de las redes sociales, la globalización, la digitalización y pues, el incremento masivo de noticias falsas o de noticias que no son suficientemente claras, ¿no? Y ya en la época final
pues a partir sobre todo pues de hechos como por ejemplo la llegada de Donald Trump a Estados Unidos, a la presidencia de Estados Unidos, o la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, o por citar un ejemplo americano, pues el resultado negativo del referendo por la paz en Colombia, ¿no? Pues son hechos en los que hemos visto cómo las personas votaban opciones que aparentemente iban a perjudicarles en su vida. O sea, como uno dice, como un determinado trabajador de los estados del centro de Estados Unidos puede votar a un candidato conservador que va a aplicar unas políticas que probablemente van a perjudicarle en su vida inmediata, ¿no? Esta es la gran pregunta, ¿no? Y la respuesta es, bueno, es la posverdad, ¿no? ¿Qué es la posverdad? Pues bueno, pues que la gente llega a un momento en el que prefiere optar por una idea conocida que supuestamente es más coherente con su trayectoria personal en vez de escuchar datos empíricos o informaciones honestas que en principio tendrían que favorecerle más en la vida, ¿no? Y entonces nos encontramos con otra perspectiva de lo que es la lectura crítica, que fíjense ustedes que ya incorpora aspectos más emocionales o psicológicos, ¿no? Entonces, claro, todo esto que ustedes ven, estas 6 denominaciones, estas 6 acepciones, muchas veces las utilizamos cuando, o es lo que pensamos cuando decimos lectura crítica, ¿no? Y evidentemente, pues así podemos entender que estemos todos de acuerdo, porque la palabra lectura crítica enmascara todas estas visiones que son contradictorias, ¿no? Y también entendemos que podamos discrepar de personas que, como nosotros, están a favor de la lectura crítica porque tienen acepciones totalmente distintas, ¿no? Si adoptamos una mirada más epistemológica, ¿no? Entonces yo diría que hay tres o dos, podríamos decir, dos percepciones de lo que es la lectura crítica, ¿no? Entonces yo situaría de una forma un poco genérica, ¿no?, lo que es la pedagogía crítica con el análisis crítico del discurso de manera muy clara, porque los dos están basados en la filosofía de la Escuela de Frankfurt, en autores como Theodor Adorno o Horkheimer, etcétera, que son los que formularon esta teoría de lo crítico, ¿no? Luego, a la derecha tenemos las últimas denominaciones que están muy relacionadas con los mass media, con el periodismo, pero que también con la pedagogía crítica y el análisis crítico del discurso, pues comparten la idea de que los discursos, pues bueno, responden a ideologías, responden a puntos de vista de sus autores. Y luego ya al otro lado de la línea continua, a la izquierda de la pantalla, pues situaría pues las otras dos concepciones, ¿no?, la lectura comprensiva y el pensamiento crítico, que yo diría que ya no comparten de manera clara los mismos axiomas, los mismos puntos de vista que los otros cuatro. En concreto, el pensamiento crítico. O sea, el pensamiento crítico yo creo que es una visión de la realidad o una concepción de lo que es la comprensión y el uso del lenguaje totalmente opuesto al análisis crítico del discurso, ¿no? Y por eso los he puesto en el mismo nivel y con la línea continua, ¿no? La lectura comprensiva quizá no lo marca de una manera tan clara porque es una visión más genérica, ¿no? Es la más antigua, es la menos comprometida, pero en el fondo, dentro de la lectura crítica no figura claramente la idea de que un texto puede ser una manipulación, ¿no? La idea que subyace a la lectura comprensiva es la idea de que el texto es verdad, ¿no?, que lo escrito es algo que nos dice algo importante, relevante, ¿no?, que no existen mentiras escritas, ¿no?, que es algo evidentemente que los otros 5 sí que comparten, ¿no? De modo que, bueno, yo creo que es importante distinguir estas 6 orientaciones, que vamos a tener en cuenta cuando hagamos ahora una revisión más detallada, ¿no? ¿Por qué nos interesa hoy más la lectura crítica o lo que sería la lectura en época de desinformación, ¿no? Pues básicamente por ejemplos como los que ven ustedes ahora en la pantalla y que he citado antes, ¿no?
que sería pues el plebiscito colombiano a favor de la paz, o el hecho que Donald Trump hubiera ganado las elecciones, o que Gran Bretaña se haya salido de la Unión Europea, ¿no? O sea, el hecho de que las personas lean textos y rechacen ideas por el simple hecho, aunque sean verdaderas, aunque estén basadas en datos empíricos, por el simple hecho que no son coherentes, que son opuestas a lo que piensan ellas, ¿no? Ideológicamente, a sus ideas previas, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿No? ¿Por qué ocurren estas situaciones? Pues bueno, vamos a ver algunas cuestiones. Una primera sería que hemos pasado de la violencia a la manipulación, ¿no? O sea, aunque sigue existiendo lamentablemente mucha violencia en el mundo, pues estamos de acuerdo que hemos mejorado bastante. O sea, ya cada vez pues aceptamos que no son maneras ni pegar a alguien ni usar armas, ¿no? Y que, pues bueno, aunque sea pues muy conflictivo, como veremos, es mucho mejor pues utilizar los discursos, ¿no? Es mucho mejor pues dejar que sea la manipulación política e intentar controlar esto. Después veremos cómo podemos hacerlo, ¿no? No es una idea muy distinta de la que nos decía Noam Chomsky en una de sus frases terribles, ¿no? La propaganda es en la democracia lo que la violencia en la dictadura, ¿no? Pues de algún modo pues hemos, con suerte, ¿no? Positivamente salido de la dictadura o de los sistemas menos democráticos para avanzar hacia una realidad más plural, ¿no? Y esto es positivo, aunque no sea evidentemente la solución de todo, ¿no? Otra idea que me gusta mucho es la idea de la pobreza que sustituye a la sobresaturación, ¿no? Fíjense en esta fotografía de esta biblioteca tan maravillosa, ¿no? Es una fotografía antigua, ¿no? Yo creo que ahora ya no tenemos tantos libros en casa, ¿no? Porque muchas veces pues ya tenemos acceso a través de la red, ¿no? O sea, a través de la red podemos acceder a libros, a discos, a audios, a conferencias, a vídeos, ¿no? Sobre nuestros temas, y hay tantos que es que no tenemos ni el suficiente tiempo como para poder verlos todos, ¿no? Y eso ha cambiado radicalmente, porque cuando yo era pequeño, y yo nací afortunadamente en una casa donde había libros, había pocos libros en definitiva. O sea, había muy pocos libros y yo tenía que ir a la biblioteca a buscar muchos libros, ¿no? E incluso en la biblioteca había muchas cosas que no estaban, ¿no? De modo que el problema era encontrar textos en aquel momento. En cambio, ahora el problema no es encontrar textos, el problema es encontrar buenos textos o encontrar buenos textos que encajen con lo que nos interesa, ¿no? De modo que en pocos años hemos pasado de un problema, que es no acceder a la información que nos interesaba, a otro problema, que es tener exceso de información, tener sobresaturación, estar infoxicados y tener que decidir cuál es la información relevante, ¿no? Y no nos han preparado para este cambio tan radical. O sea, es algo que claramente pues no, hemos tenido que aprenderlo sobre la marcha, ¿no? Y esta es otra de las causas del interés por la lectura crítica, ¿no? Otro tema también es el cambio tan grande en globalización que hemos vivido en nuestro planeta, ¿no? O sea, hemos pasado de una situación en la que vivíamos con nuestros vecinos que hablaban la misma lengua, que tenían la misma cultura, que eran de la misma raza, con escasas diferencias, pues a una situación en la que, bueno, pues estás paseando y si estás en una gran ciudad, pues escuchas todo tipo de lenguas, ves todo tipo de personas que profesan todo tipo de ideologías, todo tipo de religiones, ¿no? Y entonces entender estas personas es mucho más complicado. Aunque utilicen una lengua como el español, que es una lengua desparramada por todo el planeta, pues no necesariamente podemos entender lo que piensan porque han nacido en otro continente, porque han sido educados en otra escuela, con otros programas, porque tienen otra religión, ven las cosas de otra manera, y entonces es mucho más difícil entender lo mismo con personas que han vivido en otros lugares del planeta y que tienen otras miradas sobre el mismo, ¿no? También hemos pasado de una situación en la que, bueno, pues se publicaba muy poco y todo era pues del mismo color, ¿no? Del color del poder que gobernaba, del rey o del presidente que tenía el control político,
y era muy difícil publicar pues, opiniones contrarias. La mayor parte de las personas que publicaban eran hombres, eran blancos, eran católicos, ¿no? Eran conservadores, ¿no? Y entonces ahora estamos en un mundo mucho más abierto en el cualquiera, hombre, mujer, blanco o de cualquier otra etnia, pues puede publicar lo que quiera con poco dinero y puede acceder con determinadas condiciones pues a una audiencia muy grande, ¿no? Entonces vivir en un mundo con libertad de expresión pues nos genera toda esta sobresaturación de basura y de engaños que también tenemos que saber gestionar, ¿no? Y finalmente pues hemos pasado de vivir en nuestra aldea, ¿no? Aquí tienen una fotografía de uno de los pueblos más pequeños de Cataluña, ¿no? De España, pues a vivir conectados a todo el mundo. O sea, yo puedo estar ahora en un pueblo donde tiene decenas de habitantes, conectado con ustedes en cualquier parte del mundo y podemos ser centenares de personas, ¿no? Y si se publica esto en YouTube y lo siguen viendo muchas personas, lo pueden ver miles de personas, ¿no? Entonces, este cambio de escala, ¿no? De lo local a lo global, también cambia radicalmente nuestra manera de entender lo que es la lectura, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos. ¿Cuáles de las parejas de periódicos que ustedes ven en esta diapositiva son progresistas? Ustedes tienen en la primera columna 2 periódicos mexicanos, para los mexicanos, luego vienen 2 periódicos españoles, para los españoles, luego tienen 2 periódicos peruanos y luego 2 periódicos chilenos, ¿no? Me imagino que todos saben pues cuál es el periódico progresista y el conservador en su país, pero no es tan fácil en los otros, ¿no? No es tan fácil, ¿no? En general, y fíjense que están todos en español y todos pueden hablar más o menos de noticias internacionales que son las mismas, ¿no? Las locales ya pueden variar, pero las internacionales son las mismas, ¿no? Y claro, esto no es tan fácil leer el periódico de otro país y adivinar si es conservador o progresista, ¿no? Y este es un buen ejemplo de cómo pues, el conocimiento lingüístico no basta para poder ser crítico, ¿no? En general, los periódicos superiores son progresistas y los inferiores son más conservadores, pero bueno, yo sé que es una cuestión muy polémica esto, de modo que espero preguntas en la parte final de la conferencia. Aquí tienen otro ejercicio que yo hago con mis alumnos, ¿no? Tienen aquí ustedes 2 perfiles en Facebook. Uno de los 2 es falso. ¿Pero cuál es el falso? ¿Wendy Galindo Sánchez, consideran ustedes? ¿O mariscada? Que mariscada significa una comida a base de frutos del mar, a base de mariscos, ¿entienden ustedes? Mariscada, ¿no? Entonces, ¿cuál de los 2 es falso? ¿Cómo saber cuál de los 2 es falso? Bueno, habría que dedicarle un poco de tiempo, ¿no? Entrar en los 2 perfiles, ver cuánta gente los sigue, ver qué han publicado, de qué temas, en qué momento, verificar si las fotos son auténticas o falsas, si hay actividad reciente, ¿no? Y viendo todas estas cosas descubrirían pues, que Wendy Galindo Sánchez pues, no es cierto, ¿no? O que las fotografías pues, las utilizan muchos otros en cosas totalmente distintas. En cambio, Mariscada sí que es un perfil auténtico, de una persona que quiere pues, construir un avatar o una identidad diferente, ¿no? Este es otro ejercicio de lectura crítica, ¿no? Ustedes se quieren ir a la India. Saben ustedes que para entrar en la India, bueno, no es el mejor momento para ir a la India, ya sabemos, pero pronto pasará y podremos ir a ver el Taj Mahal y 1000 maravillas que hay allí, y ustedes necesitan una visa, y esta visa se tiene que buscar en Internet, ¿saben? Es como en Estados Unidos para nosotros, los europeos, que necesitamos una visa comprada por Internet para llegar a John Fitzgerald Kennedy, ¿no? En Nueva York, y allí ser atendidos por un empleado de migración, ¿no? Pero claro, si ustedes buscan en Internet encontrarán pues 1000 lugares, no 1000, pero sí decenas de lugares donde los ofrecen la visa, y si ustedes se entretienen un poco verán que cobran cantidades muy diferentes, que ofrecen cosas diferentes. Entonces, ¿cómo saber cuál es el bueno, cuál es el oficial, cuál es el más barato? No es tan sencillo, ¿no? Este sería un ejemplo de actividad práctica de lectura crítica, ¿no? Unos amigos suyos acaban de tener un niño, están felices, era un niño muy buscado, llevaban mucho tiempo buscándolo, ¿no? Y ustedes pues quieren regalarle un juguete, ¿no? Y entonces sus amigos
que son ecologistas, veganos, alternativos, radicales de izquierda, que solo aceptan políticas sostenibles, etcétera, les han dicho que sí, que de acuerdo, pero que tiene que ser un juguete seguro. Y ustedes dicen, ¿un juguete seguro? ¿Qué es un juguete seguro? Y ustedes se van a San Google, ¿no? A San Google, que permite encontrar información de todo, y llegan a esta página web que explica que es un juguete seguro. Pero claro, ¿ustedes se la creen o no? ¿Ustedes confiarían en esta página web? ¿Qué saben ustedes de la persona o la empresa que hay detrás de aquí? Bueno, pues detrás de aquí hay una empresa que se llama Abacus Cooperativa, lo ven ustedes aquí arriba, ¿no? Y Abacus Cooperativa, claro, es una empresa catalana, de modo que no es conocida en América, ¿no? Es una empresa de maestros, es una cooperativa de maestros que venden juguetes. ¿Ustedes confiarían en una cooperativa de maestros que venden juguetes y material y libros de texto, material escolar, etcétera? Sí, vale, perfecto, somos maestros muchos, pero también es publicidad indirecta, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto confías en publicidad indirecta como esta? O sea, no es tampoco una cuestión de blanco y negro, de bueno o malo, sino que hay grados en la lectura crítica, ¿no? En identificar los engaños, ¿no? No es una cuestión tan sencilla, ¿no? Bueno, vistos los ejemplos, vamos un poco rápidamente a hablar del periodismo, ¿eh? Entonces vamos a ver lo que nos explica el periodismo sobre las noticias falsas y sobre la lectura crítica, ¿no? Entonces aquí hay muy buena bibliografía. Yo les recomiendo los dos libros que ustedes ven aquí, un Faking News de un profesor de periodismo español, Raúl Magallón Rosa, un libro de 400 páginas maravilloso que habla de la desinformación, de las noticias falsas, de una manera muy documentada. Y si quieren ejemplos muy graciosos y absolutamente impresionantes, les recomiendo el Fake News, la verdad de las noticias falsas, que es el texto de la derecha. Y luego tienen otros, webs de verificadores de hechos, que sería el Maldito Bulo, muy conocido en España, o artículos, por ejemplo, este sobre México 2019, que habla de la desinformación y el fact-checking en campaña electoral, ¿no? Pero bueno, para poner dos ejemplos, aquí tienen ustedes la portada del País, que es el periódico más internacional y más importante de España, que en 2013 publicó esta foto diciendo que era Chávez, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, en los últimos momentos de su vida. Inmediatamente pues desmintieron la noticia e intentaron borrarla de la web porque es una fotografía falsa, ¿no? Y luego tienen el ejemplo que a mí me gusta más, que es el ejemplo de Tania Heath, ustedes la pueden consultar en Wikipedia, que es una chica catalana que en 2007, el 2007 fue, no, el 2001, el 11 de septiembre del 2001, con los atentados de las torres vecinas en Nueva York, pues ella estaba cursando un máster en Barcelona, pero 6 años después ella explicó que en 2001, el 11 de septiembre, estaba ella trabajando en las torres gemelas de Nueva York y que fue una superviviente del atentado. Y entonces empezó a publicar y a participar en actos de recuerdo y, bueno, se la conoce como la gran impostora catalana barcelonesa del 11S, hasta que un periódico de Cataluña, La Vanguardia, descubrió su engaño, ¿no? O sea, llega un momento en que las noticias falsas no son noticias, sino que son personas, ¿no? Son actividades de por vida que se construyen con la falsedad para obtener beneficio. Entonces, lean la historia porque es realmente alucinante, ¿no? Para luchar contra esto, el
Les pedimos su comprensión. Daniel tuvo una falla en su conexión, salió de la reunión y ahorita en lo que se vuelve a conectar, pues ya estaremos otra vez con su conferencia. Les agradecemos de nueva cuenta su comprensión y en unos minutitos retomamos la conferencia de Daniel para que pueda continuar.
Hola, ¿me escuchan? Hola, Daniel, muy bien. Vaya, qué pena, Adelante. qué gran pena, no me di cuenta. Es cierto que la luz verde dejó de funcionar, pero bueno, vamos allá, ¿de acuerdo? Entonces, a ver si me ayudan, ¿dónde me quedé? Después de los periódicos, la presentación de los periódicos progresistas, conservadores. Aquí, Después de esa, ¿no? La aquí que no. sigue. Vaya, La pues que sigue. la que sigue, vale. Ajá. Todavía la que sigue. Ah, ahí. En esta. Estaba recomendando los libros. Vale, muy bien. Pues lamento mucho esta interrupción. La verdad es que hubiera tenido que estar más atento al piloto verde. No sé qué pasó, quizá fue un corte. Pero bueno, vamos a seguir. Todavía tenemos un poco de tiempo, ¿no? Y entonces, pues vamos allá. En esta diapositiva les comentaba pues algunos de los libros que a mí me han gustado más, ¿no? Como este de Un Faking News, cómo combatir la desinformación, y luego este otro de Fake News, la verdad de las noticias falsas, ¿no? Y luego les ponía ejemplos. Aquí tienen, por ejemplo, un ejemplo del País con la foto supuesta de Hugo Chávez en los últimos momentos de su vida, que era una foto falsa. Y el ejemplo que a mí me gusta más, que es el de una persona, Tania Heath, impostora, que se hizo pasar por superviviente del atentado en las Torres Gemelas en Estados Unidos en el 11 de septiembre del 2001, cuando resulta que ella en aquella fecha estaba matriculada y estaba cursando un máster en Barcelona, una universidad, ¿no? Entonces, como ella 5 años después se construyó toda una identidad como superviviente de este atentado y engañó a un montón de gente hasta que como un año después la descubrieron en un periódico de Barcelona, ¿no? Pero es un ejemplo de cómo la mentira y el engaño supera cualquier texto y llega a ser pues una identidad total de una persona, ¿no? Bueno, una de las maneras para luchar contra la desinformación que nos viene del periodismo son lo que se llaman las webs de fact-checking o de confirmación. Aquí tienen la que es más conocida quizá en España, que es maldita.es. También hay Fundit Fact, por ejemplo, que es un listado de webs que sirven noticias falsas, pero esto es, yo creo, menos útil porque muchas veces lo que ocurre es que estas webs mueren rápidamente cuando son descubiertas y migran a otra fuente nueva que no ha sido descubierta todavía, ¿no? Entonces, normalmente cuando te llega a ti, pues ya no existen estas webs, ¿no? Lo que te llega puede ser una réplica o una compartición de esta noticia, ¿no? Y bueno, cuando me he dado cuenta que les había perdido o que se había cortado mi conexión, estaba hablando de los distintos tipos de desinformación que podemos encontrar en la red, ¿no? Entonces, me gusta mucho, entre las cosas que he descubierto últimamente, pues esta web que se llama First Draft, donde varias instituciones de todo el planeta comparten información y recursos para explicar cuáles son los principales tipos de desinformación y qué se puede hacer, ¿no? Tienen un canal de vídeos también en español y en inglés, y ellos pues distinguen que dentro de la desinformación hay sátira o parodia, que serían noticias que no pretenden engañar, sino satirizar, pero que alguna persona la entiende mal y entonces se cree lo que dicen. Luego hay contenido impostor, que es propiamente pues engañar con identidades falsas, como el caso de Tania Heath. Contenido fabricado, en el que se crea todo de la nada, ¿no? Contenido engañoso, que bueno, se intenta pues hablar mal de alguien. Una conexión falsa, que es que se utiliza pues contextos erróneos o imágenes que no son las que corresponde, o contenido manipulado en la que hay un porcentaje de verdad y un porcentaje de mentira, ¿no? Entonces, todo eso, claro, está dentro del paquete de la desinformación, ¿no? Bueno, se puede profundizar mucho más. Aquí les ponía un ejemplo de noticia periodística, porque muchas veces pues, la lectura crítica parece que tenga que centrarse en la política o en cosas muy serias, ¿no? Sociales o científicas, pero resulta que también podemos trabajar la lectura crítica y la desinformación con, por ejemplo, el periodismo, ¿no? Entonces aquí tienen ustedes un mismo partido de fútbol
dos crónicas, una publicada por un periódico de Madrid y otra por un periódico de Barcelona, y hay que descubrir cuál es cuál, ¿no? Porque evidentemente no explican la realidad del mismo modo, ¿no? En la izquierda tienen ustedes el periódico de Barcelona, que escribió un periodista de Barcelona para los seguidores del Fútbol Club Barcelona, que son contrarios al Real Madrid, y a la derecha tienen ustedes la crónica del mismo partido de fútbol, pero escrita por un periodista de Madrid para los seguidores del Real Madrid. Entonces, él lo que hace es realzar, destacar lo bien que jugó el Real Madrid, ¿no? Y en cambio el otro, el de la izquierda, hace lo contrario, ¿no? Entonces, este es un bonito ejercicio para mostrar cómo, pues, una cosa es la realidad, que los lectores pueden haber visto con el partido de fútbol en directo o grabado, y otra cosa son las crónicas deportivas que evidentemente interpretan la realidad, ¿no? Y que puede haber varias, ¿no? Podemos hacer lo mismo con las fotografías. Aquí tienen, por ejemplo, noticias manipuladas, ¿no? Donde pueden ver pues, bueno, Hitler con Franco en la fotografía auténtica en la parte superior y la fotografía retocada con los ojos abiertos de Franco, y al revés la foto de Stalin, la original es la de abajo, y arriba pueden ver cómo desaparecieron a un colaborador que cayó en desgracia, ¿no? Entonces, trabajar fotografías también es una manera de trabajar con lectura crítica. La manera de analizar las fotografías es con lenguaje hablado, ¿no? O escrito también, entonces es otra técnica. Otro ejemplo sería buscar falsedades, ¿no? Noticia y analizar, pues, por ejemplo, si esta fotografía es auténtica o no, es manipulada, ¿no? Y llegamos a un recurso que a mí me gusta mucho, que se llama Checkology. Es un recurso pagado con el dinero de ustedes, porque si ustedes tienen cuenta en Facebook o en Instagram, que me imagino que muchos la tendrán, pues bueno, parte del dinero que ganan estas redes sociales con los datos que ustedes dejan allí gratuitamente, en compensación por el uso de sus recursos, pues los dedican a estas instituciones, estas empresas, a combatir la desinformación, ¿no? Entonces, Checkology es un proyecto nacido en Estados Unidos que ayuda a la ciudadanía a entender el código deontológico del periodismo, ¿no? Entonces, bueno, hay un material muy, muy interesante con casos prácticos y vale la pena que lo consulten, ¿no? Vamos a ver rápidamente algunas disciplinas. Aquí hay más libros que a mí me han gustado. No me voy a entretener, pero bueno, yo les recomendaría el que se titula Post-Truth o la posverdad, de Lee McIntyre, publicado en el MIT de Estados Unidos, que no es un libro muy gordo, pero presenta las ideas fundamentales de lo que es esta visión de la posverdad, ¿no? Aquí tienen una distinción que viene también de esta línea, ¿no? Con rasgos del documentalismo, ¿no? De los estudios de documentalismo y de informática, para distinguir lo que sería una web fiable o con credibilidad a la izquierda de la que no tiene credibilidad a la derecha, ¿no? Y que básicamente pues, se distinguen porque pues, el autor está oculto, no atienden, hay publicidad, no hay aclaración sobre las fuentes de los contenidos, etcétera, ¿no? La posverdad, como les decía en la presentación, tiene un componente psicológico muy importante. Yo creo que hasta que no hemos tomado conciencia de la posverdad, pues la mayoría de los docentes y de los lingüistas y de los maestros hemos pensado siempre que nuestra mente era objetiva, ¿no? Que nuestra mente era, si no maravillosa, correcta, ¿no? Si alguien no leía bien es básicamente porque no había aprendido a leer, porque tenía limitación de vocabulario, porque tenía alguna dificultad de aprendizaje quizá, pero nunca pensamos que nuestra mente podía cometer errores que no estaban relacionados con el lenguaje o con la técnica de la lectura, sino que sencillamente dependían de cuestiones como la identidad, las opciones, las emociones personales, ¿no? Entonces, los psicólogos nos han mostrado claramente pues, que nuestra mente no es perfecta, no es objetiva, sino que nuestra mente está en un cuerpo y este cuerpo vive en sociedad, tiene una identidad, vive con otra gente, y esto construye todo un conjunto de sesgos o de efectos
que condicionan nuestra lectura, ¿no? Entonces, pues bueno, está el sesgo famoso de conformidad o cognitivo, ¿no? Por el que las personas cuando leemos algo tendemos a interpretarlo siempre de acuerdo con nuestros principios, con nuestro punto de vista, ¿no? Entonces, el ejemplo más claro también que se me ocurre es el del fútbol, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que dos personas inteligentes y cultas, viendo un partido de fútbol, ¿no? Entre dos rivales, ¿no? Entre Guadalajara, por ejemplo, y algún equipo del DF, ¿no? O entre dos equipos de Buenos Aires totalmente rivales, están viendo el mismo partido, hay un penalti y los dos discrepan de la interpretación del penalti, ¿no? Y las dos personas han visto lo mismo y han entendido, y unas dicen sí, ha sido penalti y otra no. Entonces, ¿cómo es posible? ¿No? Pues por el sesgo de conformidad, ¿no? Siguiendo con el mismo ejemplo, pues es muy difícil ser de un equipo cuando toda tu familia es del equipo rival. Vives mucho mejor si te conviertes a seguidor del mismo equipo, que tus congéneres, que tu familia, ¿no? O sea, este es el sesgo social, ¿no? El efecto burbuja es el de querer leer solo lo que habla de lo que te gusta, de tu mismo punto de vista, ¿no? Me imagino que habrán borrado a alguien de su lista de Facebook, de sus seguidores en Facebook, porque publica cosas lamentables que no les gustan a ustedes, ¿no? Dicen, yo no quiero leer nada más de este tipo, que me parece impresentable lo que explica, ¿no? Y claro, con este comportamiento ustedes van construyendo una burbuja dentro de la cual viven ustedes tan ricamente porque nadie les discute nada de lo que piensan ustedes, ¿no? Entonces, es un efecto perverso de la multiplicación de la información, ¿eh? Que al seleccionar la información, pues nos quedamos solo con la gente que dice lo que nos gusta, que suele ser la gente que piensa igual que nosotros, ¿no? Y entonces esto es perverso, ¿no? Porque llega un momento en que quedamos más enajenados de la realidad, ¿no? Más separados de la diversidad de opiniones, ¿no? Y luego está el efecto repetición, ¿no? Que es que escuchas una noticia y dices, no, esto es imposible, esto es totalmente irreal, ¿no? Pero luego la ves repetida en otro lugar y en otro lugar y la tuitea otra persona y otra y otra y otra y al final acabas diciendo, bueno, pues será verdad. Y claro, no tiene nada de verdad. Es sencillamente que las personas que la han multiplicado tienen mucho poder, tienen mucho acceso a los medios de comunicación y han conseguido hacerla tan presente que la gente, pese a la sorpresa, empiece a creérsela, ¿no? Entonces, claro, la posverdad se basa de algún modo en todo este conjunto de efectos, de fenómenos psicosociales que muestran que nuestra mente pues, no es tan perfecta, ¿no? En el documentalismo nos encontramos con lo que sería el concepto de alfabetización en información o ALFIN, ¿no? Que de algún modo es darle un giro más o incluir otra visión más compleja de lo que es la alfabetización y que incluye, pues, de algún modo la capacidad de encontrar información, de valorar esta información, de darte cuenta que es la que importa, la que te interesa, que es fiable, ¿no? De algún modo, bueno, pues el concepto de alfabetización ha ido sumando dificultades y necesidades a medida que la lectura y la escritura también han ido ganando complejidad con la gran diversidad de formatos y de prácticas de lectura y de escritura que cada vez usamos, ¿no? Entonces yo creo que el concepto de alfabetización en información o de ALFIN es un concepto que engloba bastante esta perspectiva que estamos dibujando, ¿no? Aquí tienen ustedes un cartel muy famoso sobre noticias falsas de la IFLA, ¿no? Que pueden bajar en cualquier lengua, está también. Y vamos a ver ahora algunas otras disciplinas muy rápidamente. Por ejemplo, en ciencia también podemos encontrar mucha basura y mucha necesidad de alfabetización crítica. Antes de la pandemia quizá éramos más escépticos o no lo pensábamos tanto, que pudiera haber tanta basura científica. Quizá una de las cosas positivas de la pandemia es que nos hemos dado cuenta de la cantidad de mentiras, de aprovechados y de charlatanes que salen diciendo auténticas barbaridades, ¿no? de la enfermedad que estamos viviendo, ¿no? Entonces, bueno, eso también es alfabetización, ¿no? O sea, no estamos hablando solo de política, ¿no? En el caso de las enciclopedias también es interesante, ¿no? A mí me gusta mucho trabajar con Wikipedia porque es
es una enciclopedia plural con muchas lenguas, ¿no? Y lo primero que hay que decir es que no es de menor calidad que las enciclopedias de papel, por ejemplo, que la enciclopedia británica que ustedes tienen aquí, ¿no? Sino que pues tiene algunas ventajas, se actualiza mucho más rápidamente, es mucho más amplia, ¿no? Es mucho más plural. Y a mí lo que me gusta sobre todo es leer Wikipedia en varias lenguas, ¿no? O sea, normalmente busco una información, una primera búsqueda en español, luego la leo en inglés, puedo utilizar mi catalán nativo, puedo buscarla en francés también, y te das cuenta que no explican lo mismo, ¿no? Entonces es interesante para constatar cómo el conocimiento está situado, ¿no? Entonces les recomiendo esta guía de buenas prácticas para el uso docente de Wikipedia en la universidad, que es un manual para utilizar la lectura crítica de Wikipedia basado en datos empíricos, ¿no? De una universidad catalana y con investigación importante, ¿no? También podemos encontrar muchos ejemplos en el anumerismo, ¿no? Que es el término equivalente al analfabetismo, ¿no? Entonces, aquí tienen, bueno, voy a leer solo el primer ejemplo, ¿no? El de murieron los 300 pasajeros del bus, que es un ejemplo claro de que no es posible, ¿no? Porque no caben 300 personas en un bus, lógicamente, ¿no? Aunque sea de 2 pisos, ¿no? Y muy grande, ¿no? Pero bueno, podríamos encontrar muchos ejemplos. Yo les recomiendo este libro de John Allen Paulos, El hombre anumérico, ¿no? Un clásico del anumerismo, ¿no? O el equivalente al analfabetismo, con muchos ejemplos graciosos, ¿no? Mala Prensa es una web de fact-checking española sobre precisamente matemáticas o sobre cifras, que también les recomiendo. Y vamos muy rápidamente a hablar de lo que nos dicen las ciencias del lenguaje, ¿no? Y bueno, para ser muy rápido, ¿no? Pues lo que nos dicen las ciencias del lenguaje es que evidentemente pues leer es mucho más complicado, pues porque entendemos muchas más cosas. No soy mexicano, pero no como picante. Pues bueno, es algo que podría decir un mexicano aquí en España, ¿no? Porque ya saben ustedes que está el tópico que los mexicanos pues comen mucho picante, ¿no? Pero luego resulta que no es cierto, porque yo conozco muchos y muchos tienen menos aguante que yo con el picante, ¿no? Entonces, pero bueno, no se dice en ningún lugar que los mexicanos supuestamente coman picante, que la comida mexicana tenga mucho chile, ¿no? Pero es algo que se deduce, evidentemente, ¿no? Y lo podemos hacer pues porque tenemos conocimiento previo, que es estas bolitas marrones que ustedes ven en el esquema, ¿no? En el bocadillo que está en la cabeza de este señor que es el que lee, ¿no? Y entre estos conocimientos está la idea de que la comida mexicana pues, es picante, ¿no? Y luego a partir de aquí, con las palabras del texto, construimos las inferencias para darles sentido, ¿no? Entonces, efectivamente, pues leer es una actividad muy compleja, que no lo parece porque no podemos verla, porque ocurre dentro de nuestra mente, pero realmente es muy complicada, ¿no? Y no se acaba nunca de aprender a leer, ¿no? Y el lenguaje, pues siguiendo a Paulo Freire, no es neutro, lo cual hace todavía más complicada la tarea de leer, ¿no? Entonces vamos a ver algunos ejemplos muy ricos que me gustan mucho. Por ejemplo, aquí tienen 2 personas, un hombre y una mujer. La mujer dice, he arreglado el armario. El hombre dice, he arreglado el armario. ¿Ustedes creen que dicen lo mismo? ¿Ustedes entienden lo mismo? ¿Su familia entenderían lo mismo? Es terrible este ejemplo, ¿eh? ¿Estarán de acuerdo conmigo? Yo no sé en sus países, ¿no? Y depende también de la edad de las personas, ¿no? Mis alumnos que son más jóvenes se revueltan, ¿no? Dicen, sí, están diciendo lo mismo. Yo digo, bueno, pues la gente pues no sé, de 50 a 60 años aquí en España yo creo que entendería cosas distintas, ¿no? Si lo dice la mujer, entendería que ha ordenado la ropa que está dentro del armario, ¿no? Si lo dice un hombre, pues entenderíamos otra cosa, ¿no? Como que ha arreglado un tornillo que se caía o un cajón que no estaba bien encajado. Por supuesto que tiene sentido también el otro significado y que vamos mejorando, ¿no? Pero este ejemplo, que me parece terrible, es un ejemplo maravilloso para mostrar cómo, pues bueno, el lenguaje no es lo que es sexista. Lo que es sexista es lo que entendemos nosotros a partir del uso del lenguaje que históricamente se ha hecho, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos viviendo esa vorágine del lenguaje inclusivo, ¿no?
de intentar hablar de los mexicanos y las mexicanas, etcétera, ¿no? Entonces hay mucha controversia al respecto, ¿no? Y bueno, yo soy algo escéptico, ¿no? En el sentido de que sí, claro que sí está bien hablar del estudiantado en vez de los estudiantes y las estudiantes, o intentar hablar de personas del síndrome de espectro autista y no hablar, por ejemplo, pues de otras denominaciones terribles que se usaban antes, ¿no? Pero tenemos que ser conscientes de que cambiar el lenguaje no cambia la sociedad, ¿eh? O sea, hay muchas lenguas, la mayor parte de las lenguas del planeta no tienen género, ¿no? Por ejemplo, el turco, el euskera, no tienen género. O sea, cuando denominan a los mexicanos o los vascos o los turcos, se refieren tanto a hombres y mujeres, pero que nadie piense que Euskal Herria o Euskadi, el País Vasco, o Turquía son países que no son machistas, que no tienen diferencias, ¿no? Entonces, bueno, hay que ser cautos al respecto del poder que tiene el lenguaje, ¿no? Bueno, el análisis crítico del discurso nos mostraría esta distinción entre crítico y acrítico. No me voy a parar, ¿no? Porque quiero dejar tiempo para el debate y la he expuesto en otros lugares, ¿no? La diferencia fundamental sería la que está abajo, ¿no? En comprender igual a creer o comprender no es igual a creer, ¿no? Entonces, yo diría que venimos de una época en la que, bueno, pensamos que comprender algo es creértelo, porque lo escrito siempre decía la verdad. Entonces empezamos a tomar conciencia ahora que esto no es así, que nosotros podemos entender lo que dice un texto, pero no creérnoslo, porque está diciendo cosas que no tienen fundamento o porque pensamos cosas contrarias, ¿no? Entonces yo creo que hemos avanzado mucho en estas últimas décadas y que esta idea que quizá hace 10 años o un poco más parecía muy revolucionaria, pues ahora ya es como algo común incluso, ¿no? Y me alegro. Aquí hay algún ejemplo viejo que no voy a explicar, porque ya lo pueden leer, sobre niños leyendo sobre drogas y cómo pues tienen dificultades para distinguir una web política de otra científica, de otra religiosa, porque no saben distinguir, porque están leyendo como si fuera un libro de texto, ¿no? Y aquí tienen un ejemplo para ir avanzando muy clásico, ¿no? Sobre el pulpo de árbol, que es una especie falsa, es una web falsa, ¿no? Que se utiliza mucho para enseñar a leer críticamente en distintos contextos, en concreto en secundaria. Por ejemplo, yo lo vi aquí en España en una clase donde los chicos tenían que leerla y era una clase de inglés, pero también de tecnología, de ciencias naturales, y tenían que decir si estaban de acuerdo o no en apoyar esta web que defiende supuestamente la necesidad de salvar una especie en peligro de extinción, que es un pulpo que vive en el árbol, ¿no? Lo cual es imposible, porque los pulpos no pueden vivir mucho tiempo fuera del agua, ¿no? Porque no pueden respirar, ¿no? Entonces, bueno, es un ejemplo de algunas de los... Aquí tienen otro ejemplo que he usado también otras veces, que es el ejemplo de una maestra de química que estaba explicando la radioactividad y entonces mencionó las bombas atómicas de Nagasaki y Hiroshima. Sus alumnos, que tenían 15 o 16 años, se quedaron muy sorprendidos porque quizá no recordaban o no habían escuchado que en algún momento de la historia se lanzaron bombas atómicas en un país y murieron miles de personas. Y entonces la maestra, muy lista, muy oportuna, con una visión muy social de lo que es la biología o la química, entonces paró la clase y dije, venga chicos, abran sus computadoras, era una clase con tecnología, ¿no? Y busquen información sobre las bombas atómicas de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces los chicos empezaron a buscar información, tuvieron que aprender a buscar las palabras clave, la maestra se situó en el centro del aula y empezó a decir pues, qué información era fiable o no. Y entonces esta es una clase de lectura crítica que me parece interesante, ¿no? En la que los chicos hacen algo que es muy importante, que es buscar información. O sea, buena parte de la enseñanza de la lectura se basa en la pobreza en que vivíamos antaño, cuando no había libros de texto, ¿no? Cuando los niños solo podían leer el libro de texto de clase, ¿no? Pero ahora no es así, ahora tienen miles de fuentes. Entonces, el planteamiento de la enseñanza tiene que cambiar. Ahora tenemos que enseñarles
a valorar la información, a buscar información, a analizarla, ¿no? A desechar información que no sea suficientemente correcta, ¿no? Y este me parece un ejercicio fantástico, pero claro, exige que los niños puedan participar en Internet, ¿no? Que puedan navegar a su antojo, que puedan buscar lo que deseen, ¿no? Y esto es algo que todavía crea muchas dificultades en muchas escuelas, ¿no? Porque se considera que es malo, ¿no? Entonces muchos tienen acceso a Internet, pero como si estuvieran dentro de una pecera, ¿no? O sea, solo pueden navegar por un espacio cerrado, ¿no? No pueden salir al océano, ¿no? Y claro, de esta manera es difícil aprender a buscar información y a evaluar información cierta, ¿no? Bueno, vamos a acabar ya con recursos, ¿no? Aquí tienen ustedes algunos portales interesantes, algunos ya son muy conocidos, el portal leer.es del Estado español, MILT de Tirasía Digital, manual de instrucciones de la Fundación Gulbenkian en Portugal, en portugués, para pues bueno, docentes y estudiantes de portugués o como segunda lengua también. Aquí tienen First Draft, que les mencioné antes y que ha sido mi último descubrimiento, muy interesante, ¿no? Tienen bastantes vídeos en español para explicar pues, cómo funciona todo este mundo de la desinformación desde una óptica de periodismo deontológico, etc. Leer en pareja, que es otra aproximación más desde la lectura cooperativa, ¿no? desde el aprendizaje cooperativo, cómo pues, un alumno que sabe algo más puede ayudar a un alumno que sabe menos del mismo grupo a leer y los dos aprenden, ¿no? Es una metodología que tiene pues, una red importante de escuelas que funcionan en Europa y que ha obtenido muy buenos resultados para todos. De hecho, aprende más el que sabe más que el que sabe menos, que también aprende, ¿no? Y que aprende más que si estuviera en una clase tradicional. Es importante decirlo porque muchas veces se tiende a pensar que solo aprende el que sabe menos y no, más bien es el contrario, ¿no? Probablemente por aquel principio de que el que tiene que explicar algo aprende más que el que aprende escuchándolo, ¿no? Aquí tienen algunas webs anglófonas sobre media literacy y bueno, proyectos nacionales de literacy de Gran Bretaña y Estados Unidos, que también está muy bien. Y acabo con unas ideas principales diciendo, bueno, la criticidad, yo diría que como hemos visto, es compleja cognitivamente, socioculturalmente, filosóficamente, tecnológicamente. O sea, no es una empresa fácil enseñar a leer en tiempos de desinformación, ¿no? Luchar contra lo falso no es una batalla única, o sea, es una guerra constante, ¿no? Porque va cambiando, ¿no? O sea, ahora pues ya nos encontramos con vídeos manipulados, ¿no? Que hacen decir a personas famosas cosas que son inimaginables. Manipulación de fotografías, ¿no? De modo que esto avanza a un ritmo impresionante, ¿no? Y la gente que produce información falsa parece que está siempre un poco más avanzada que los que estamos detrás intentando no ser engañados, ¿no? Y ayudando a otros para que no sean engañados. Entonces, bueno, hay que luchar también desde todas las disciplinas, o sea, no es una cuestión de la clase de lengua, hemos visto ejemplos de ciencias, de matemáticas, de sociales también, de redes sociales, de navegación, etcétera, ¿no? Entonces es algo que tiene que trabajar todo el claustro de profesores, ¿no? La lectura es dinámica y va variando, ¿no? De modo que hay que, de algún modo, mantener una instrucción continuada, ¿no? Y también vemos que el engaño está en todas partes, o sea, no solo en las pantallas, también en el papel, en las redes sociales, en la calle, ¿no? Yo creo que Internet nos ha permitido ver que no es que haya más mentiras ahora, sino que antes también había, quizá no tantas, pero no éramos tan conscientes de las mismas, ¿no? De modo que bienvenida sea esta apertura y ojalá podamos seguir mejorando y ser cada día más críticos. Muchas gracias. Bueno, voy a dejar de compartir pantalla. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, Daniel. Voy a leer algunas de las preguntas y los comentarios que han formulado
el auditorio en el chat. También comentarles que ya en el mismo chat pusimos las ligas que nos dan acceso a esta bibliografía que nos compartes en el Google Drive. Y también decirles que pues, el video de la conferencia se estará compartiendo en redes sociales del Consejo Puebla de Lectura. Bueno, una de las preguntas es la que formula, que nos dice ¿cómo conducen ejercicios de lectura crítica docentes de distintos niveles escolares? Otra pregunta sería, dice Giovanna Vanessa Romero, ¿el pensamiento crítico requiere un acto de reflexión personal fuerte y así generar conciencia en las comunidades de enseñanza-aprendizaje? ¿Qué experiencias pudiera compartirnos en el que sus estudiantes demostraron el pensamiento crítico en referencia a la educación post-pandemia? Otra pregunta, voy a leer otras dos y ya tú dirás cómo las vas respondiendo. Francisco Romero, ¿qué hay sobre la influencia de textos relacionados con figuras o personajes famosos? Si uno lee una frase en redes sociales escrito supuestamente por Gandhi o la Madre Teresa de Calcuta, automáticamente lo puede tomar como verdad. Y una pregunta más es, ¿cómo abordarías la lectura crítica en una clase de ética en los estudios universitarios? Pregunta María Dolores Flores Aguilar. Pues si quieres con estas podemos empezar, Daniel. Tenemos unos minutos. La sesión estaríamos cerrándola por ahí de las 10:50 de la mañana hora México para que se puedan trasladar a las siguientes actividades. Adelante, Daniel. Muchas gracias, José Adalberto. Pues empiezo con la primera pregunta, que hablaba de cómo se enseña la lectura crítica en distintos niveles escolares, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que me gustaría decir es que muy probablemente mucha gente todavía piense que lo crítico es lógico en la universidad o en bachillerato y que no hay que hacerlo en niveles previos. Esto es un error, en mi opinión. O sea, no hay que esperar. La idea se basa en que primero hay que enseñar la lectura literal, después la inferencial y después la crítica, ¿no? Que supuestamente es la más compleja, que es cierto, ¿no? Y a mí me parece que es falso. O sea, la lógica no funciona así. O sea, los niños, los bebés son muy listos y saben perfectamente cómo pueden engañar a su mamá llorando para conseguir un caramelo o para conseguir que los cojan en brazos, ¿no? Entonces, lo crítico puede trabajarse desde los primeros niveles, o sea, desde la educación primaria, por ejemplo, leyendo cuentos. Recuerdo un ejemplo maravilloso de la lectura de un cuaderno de filosofía para niños, precisamente, que hablaba de niños que hablaban de sus padres y uno decía, bueno, mi mamá no va a venir hoy, va a venir mi papá, y eso ¿por qué? Y bueno, es que a veces vivo con uno, a veces con otro, y otro decía, bueno, pues sí, tal tiene mamá, pero no está, ¿por qué no vive? No, porque está ausente, ¿no? Entonces, los niños reflexionando sobre qué significaba que estuviera ausente la mamá, ¿no? Y discutiendo, pues, que podía ser una cosa distinta del otro niño que tenía los papás separados, ¿no? Entonces, yo creo que la lectura crítica se puede trabajar en todos los niveles, lo que cambia son los textos, los temas y las situaciones, ¿no? Lo que necesitamos es encontrar los textos adecuados y los contextos pertinentes que interesen a cada nivel, ¿no? Pero me parecería un error no hacer la lectura crítica hasta bachillerato o hasta la universidad o a partir de los 15 o de los 16 años, ¿no? Porque lo crítico está en el día a día de los chicos, ¿no? La segunda pregunta hablaba del pensamiento crítico y de qué experiencias puedo proponer yo. Entonces, yo le diría a la persona que lo dijo que yo no estoy muy de acuerdo con el pensamiento crítico. O sea, yo más bien me sitúo en el lado contrario. Si ha visto la primera parte de mi presentación en la que
he explicado que debajo de lectura crítica había cosas muy distintas y algunas opuestas, pues el pensamiento crítico sostiene de facto que hay una manera correcta de pensar, que hay una manera única, razonada, posible de pensar y que esta es la que hay que enseñar a los chicos. Y yo no estoy de acuerdo con esto. O sea, yo creo que el pensamiento está mediado por el lenguaje, que el lenguaje tiene muchas perspectivas, tantas como hablantes, y que lo que tenemos que fomentar es la lectura crítica, la pedagogía crítica, el análisis crítico de los textos, que sostiene lo contrario, ¿no? Que hay distintas maneras de presentar la realidad, ¿no? Entonces, bueno, los ejemplos en este caso estarían en la misma presentación, por ejemplo, los ejemplos de descubrir cuál es el perfil correcto, de valorar si una web de información comercial sobre juguetes seguros es apropiada o no, comparar textos, analizar fotografías, son prácticas que yo creo que se pueden hacer en muchos niveles y que fomentan esta mirada crítica. No estoy diciendo que el pensamiento crítico sea malo o no nos aporte nada, o sea, las reflexiones sobre, por ejemplo, el valor de una determinada argumentación, la identificación de tautologías, de engaños, por ejemplo, me parecen relevantes, ¿no? Lo que no comparto es esta idea axiomática, ¿no? Este principio de que hay un pensamiento neutro, objetivo, bueno, válido para todos, ¿no? La tercera pregunta, he entendido que hablaba de estas citas de Gandhi o de otras personas famosas o a veces de cantantes pop, ¿no? Que toman una frase bonita, ¿no? La ponen en una diapositiva, en una fotografía, en un meme gracioso y que se difunden y propagan de manera viral por las redes sociales, por los grupos de WhatsApp de todos los adolescentes, ¿no? Y la pregunta era qué credibilidad o cómo trabajar esto, ¿no? Y bueno, yo diría como lingüista o como analista del discurso que estas frases pueden significar cosas totalmente distintas porque se han descontextualizado. O sea, es normalmente es una frase de unas pocas palabras que se saca de contexto y que se puede utilizar para obtener propósitos totalmente diferentes, ¿no? Y hay varios ejemplos. Ahora no me viene ninguna. Por ejemplo, está la famosa frase de venceréis pero no convenceréis, que dijo Miguel de Unamuno a las huestes y a los militares cuando lo sacaron de la Universidad de Salamanca, que esta frase la ha utilizado la izquierda progresista y la derecha también conservadora para finalidades totalmente opuestas, ¿sabes? Entonces, o sea, descontextualizar una frase es muy peligroso porque se puede utilizar en el sentido totalmente opuesto a la persona que la dijo. De hecho, los herederos de Miguel de Unamuno han publicado cartas explicando que están totalmente en contra del uso que algunos políticos han hecho de esta expresión de la época, bueno, del final de la guerra en España, ¿no? De modo que yo creo que lo interesante de estas frases es que interesan a los chicos, ¿no? Y entonces trabajar con ellas es interesante porque nos permite contactar con ellos, ¿no? Entonces yo lo que haría sería tomar las frases, pedirles a los chicos que recogieran las frases, los memes que han compartido o han difundido en las últimas semanas o en los últimos días, y entonces empezaría a buscar de dónde vienen, qué significado tienen, qué significado tenían en el contexto original, cómo las entienden ellos, ¿no? Para ver la diversidad de sentidos que puede tener una misma frase, ¿no? Y luego María Dolores hablaba de cómo trabajar la lectura crítica con la ética. Pues bueno, yo creo que todo lo que es lectura crítica es ética, ¿no? En el fondo, lo que nos dice el sentido filosófico de criticidad, ¿no? De la Escuela de Filósofos de Frankfurt es que el lenguaje tiene que ayudarnos a ser mejores, ¿no? A ser más iguales, a ser más justos, ¿no? Y que lo que nosotros pensamos tiene que ser coherente con nuestras ideas, ¿no? Entonces, ayudar a ser más crítico no significa fomentar una determinada idea, no significa ir a favor o en contra de una posición, sino ayudar a los chicos a encontrar la posición que les parezca más coherente con su sistema de valores, con su punto de vista del mundo, ¿no? Y en este sentido me parece que trabajar en ética es trabajar lectura crítica, sin ninguna duda.
Muy bien, Daniel. Pues como era de esperarse, tienes muchas felicitaciones en el chat por tu conferencia, específicamente por tu charla. Dice, como siempre, potente, cercana, informada, necesaria. Te manda un abrazo, Federico Navarro. Y entre las otras preguntas que están planteando quienes ahora te escuchan, está Danilo. Dice él, si la situación social de un país influye en tener ciudadanos poco críticos. Danilo nos escribe nos está escuchando desde Perú. También la maestra Josefina dice, entonces, para orientar hacia una lectura crítica, ¿será necesario recuperar acciones que permitan la interdisciplinariedad y promover en los estudiantes el conocimiento de diversos temas para integrarlos cuando leen un texto? Serían otras preguntas, Daniel. Muy bien, pues Danilo, sí, lamentablemente sí. O sea, claramente la capacidad de ser críticos yo creo que está relacionado con la educación. Con la educación, básicamente, que depende, pues, en buena parte de la escuela, pero también de la familia, ¿no? Entonces, claro, es muy diferente un niño que nace rodeado de libros, rodeado de papás y de hermanos y de primos y tíos, pues, que leen, que participan en actividades culturales, que hablan críticamente de las cosas, o nacer en una familia donde no hay libros, no hay recursos culturales, o los que hay son muy pobres, son muy limitados, y las conversaciones pues no tienen nada de criticidad, sino son todo lo contrario, de aceptación, ¿no? Es muy difícil ser crítico cuando la dificultad principal es saber si podrás comer mañana, si podrás seguir viviendo en tu vivienda el mes que viene, ¿no? En estos contextos, la angustia y la necesidad de supervivencia pues superan cualquier capacidad de criticidad, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que la educación sea igualitaria, ¿no? Que la educación garantice la igualdad de acceso a los recursos y conocimientos y de formación de toda la ciudadanía. Y por eso yo creo que el acto más crítico que tendríamos que hacer los maestros es votar pues, partidos que invirtieran en educación. Eso ya se escapa, ya es una declaración política, pero bueno, es la respuesta que me parece más adecuada a la pregunta de Danilo, que no creo que le diga nada tampoco de nuevo, ni de novedoso, ni a nadie que nos esté escuchando. O sea, es que esto es terrible, ¿no? Y de algún modo, pues bueno, como nos decía Paulo Freire, ¿no? O sea, lo que hace la escuela menos progresista y menos democrática es producir mano de obra y no está interesada en conseguir mentes críticas que puedan discutir la realidad, ¿no? Entonces yo creo que hay buenos ejemplos al respecto, ¿no? Y bueno, para decir alguna cosa más concreta, pues yo te recomendaría una tesis doctoral de un estudiante mío sobre las preguntas críticas en los libros de texto en el Perú, ¿no? Que se llama Adolfo, y ahora tengo que acordarme del apellido, y ahora se está escuchando Adolfo, a lo mejor lo dice en el chat, pero me puede ayudar a alguien. Si no, yo me comprometo después a buscar el vínculo y a enviarlo para que lo cuelguen. Pero él hizo una tesis fantástica sobre las preguntas críticas que había en los libros de texto en el Perú, y el resultado pues es que eran muy pocas, ¿no? Y esta era solo una variable del análisis, ¿no? Porque a mí me parece más importante el papel que juega el maestro que no el mismo libro de texto, porque un buen maestro puede cambiar totalmente un libro de texto y fomentar una educación totalmente crítica, ¿no? Y si el libro no lo es, ¿no? Solo utilizando los materiales, ¿no? Entonces, bueno, la segunda pregunta de Josefina nos hablaba de si es necesaria una perspectiva interdisciplinaria en la enseñanza de la lectura crítica. Pues yo creo que totalmente, porque, o sea, lo crítico no es algo exclusivo de la clase de lengua, del profesor de lengua. O sea, la desinformación está en todas partes, está en ciencias sociales, en matemáticas,
en ciencias naturales, en lenguaje, en literatura, en todo, ¿no? Entonces, lo que necesitamos no es un conocimiento cerrado que se pueda aplicar, es una actitud, ¿no? Y esta actitud cambia, o sea, el conocimiento se ha construido socioculturalmente de modo diferente en cada disciplina, ¿no? Entonces, por este motivo, pues es muy importante saber construirlo y entender cómo se ha construido y cómo se puede deconstruir, cómo de algún modo podemos criticarlo y evaluarlo, ¿no? Y eso se necesita con un equipo de docentes de todas las materias, ¿no? A veces, no sé, yo he puesto algún ejemplo, por ejemplo, que era una web, y claro, hemos visto que la web pues era una web en inglés, lo cual suponía el profesor de inglés, era una web que podía tener elementos tecnológicos que habían que analizar, entonces quizá un profesor de tecnología, hablaba de un pulpo de árbol, se necesitan conocimientos de ciencias naturales, había que ver cómo está escrito, se necesitan conocimientos de lengua también, entonces, bueno, pues claro, una aproximación interdisciplinaria a esta tarea pues es mucho más interesante para el alumno, ¿no? Un trabajo por proyectos, ¿no? Una clase invertida, estas metodologías de trabajar pues en tareas conjuntas, yo creo que son interesantes porque también fomentan esta visión crítica. Muy bien, Daniel, pues son decenas los mensajes y las preguntas que ahora nos están llegando por el chat. Obviamente estamos con el tiempo en contra. Daré lectura de algunas de ellas, bueno, la mayoría que están llegando. Yo te pediría pues que de ellas pues respondieras las que tú creas conveniente y también que nos vayas cerrando tu charla, tu conferencia con algunas conclusiones, ¿no? Entonces, Estela Ramírez pregunta cuál es la diferencia entre lectura crítica y pensamiento crítico. Leer ya es un acto de pensamiento. ¿Podría profundizar? Te agradecen la manera tan fluida y sencilla para impulsar la lectura crítica. Te saludan desde Oaxaca, México. Felicidades por la conferencia, muy buena aportación para el comienzo del Congreso. Laura Aurora dice, desde tu perspectiva, ¿cuál es la relación entre el incremento de la criminalidad y la imposibilidad de realizar una lectura crítica? Esto a propósito de lo que decías al principio acerca de la violencia, de que la violencia fue sustituida por la propaganda. Yanina pregunta, ¿cómo orientar la lectura crítica desde el hogar? Muchas gracias, felicitaciones por su valioso aporte. Desde Perú, Yanina. María Eugenia de la Chaucé, muchas felicidades, me gustó mucho su conferencia. Una pregunta, ¿hasta qué punto la posverdad trata de estimular nuestra creatividad, criticidad y la ruptura con creencias tradicionales? También nos preguntan desde la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, los estudiantes de literatura preguntan, ¿qué pasa cuando un discurso falso, manipulado muchas veces por la política, un lugar de difusión común de fake news, se defiende bajo la protesta de la libertad de expresión, generando esto un problema social? Federico Navarro, ya te está compartiendo una referencia de Fernández Zárate Pérez, el uso de las preguntas de comprensión crítica en los libros de texto, ¿no? Augusto Zárate Pérez, ¿no? Creo que era el nombre. Adolfo. Muchas gracias. Federico Navarro, felicitaciones a Daniel por esta excelente exposición, gracias por esta presencia en las conferencias del Comité Latinoamericano de la ILA, felicitaciones Daniel por ajustar mi panorama sobre la crítica de la lectura de textos, muchas gracias por la manera tan clara de compartir tus reflexiones. Pues bien, había dicho que terminábamos por ahí de las 10:50, no es cierto, es 11:50, perdón. Y bueno, pues Daniel, mira, te pido que nos compartas algunas reacciones frente a estas preguntas y también pues ir cerrando.
Pues no, en primer lugar agradecer a Federico que haya buscado la referencia. Muchas gracias, Federico, y saludos. El doctorando mío es Adolfo Zárate Pérez y él tiene una tesis muy interesante sobre las preguntas críticas en los libros de texto del Perú, para Danilo y bueno, para otros, porque es muy interesante. Y luego, pues muy brevemente, Estela nos pregunta cuál es la diferencia entre lectura crítica y pensamiento crítico. Pues es abismal. Son dos perspectivas totalmente diferentes de lo que es leer, ¿no? Básicamente porque la lectura crítica en el sentido de pedagogía crítica, de análisis crítico del discurso, lo que supone es que los textos tienen una ideología y que esta ideología varía y que esto es normal. Y en cambio el pensamiento crítico sostiene que la ideología de algún modo, exagerando un poco, es mala, que hay una verdad única, hay un proceso objetivo de pensamiento detrás y que esto es lo que hay que enseñar, ¿no? Entonces sí que es cierto que el pensamiento crítico, pues bueno, fomenta pues el conocimiento de la lógica, de los tipos de argumentación, pero es un punto de vista totalmente diferente. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Luego Laura nos hablaba de la relación entre criminalidad y lectura crítica. Bueno, yo creo que la criminalidad está relacionada lamentablemente, o sea, cuáles son los países que tienen menos criminalidad y los que tienen más criminalidad. Los que tienen menos criminalidad son los países más ricos, más justos. En mi contexto europeo, pues serían los países nórdicos. Los países nórdicos donde también hay gente pobre, pero hay mucho menos, y la riqueza está más repartida. No hay gente tremendamente rica o hay menos que en otras partes, ¿no? Y en cambio, en los lugares donde la gente no puede vivir, donde no tiene que comer, donde tiene que luchar, es donde inevitablemente surge la criminalidad. ¿Qué relación tiene esto con la lectura crítica? Bueno, claro que sí. Yo creo que una persona más crítica, una persona que tiene educación crítica, pues puede ser más consciente de por qué ha llegado a esta situación, ¿no? Y puede tener más recursos para intentar cambiar esta realidad, ¿no? Pero tenemos que ayudarla a todos, porque es que solo nunca va a poder y tenemos que luchar todos para tener una comunidad más justa, ¿no? Como decía antes, cambiando el lenguaje cambiaremos que la comunidad deje de ser machista y racista y homofóbica, no. Necesitamos leyes y necesitamos apoyos. En este sentido, la lectura crítica pues es un elemento más, ¿no? Pero yo no la haría responsable de esta situación, ¿no? En los países donde hay menos criminalidad hay mejor educación, muy probablemente, y las personas tienen más recursos para poder desarrollar una vida plena laboralmente y socialmente, ¿no? Janina nos hablaba de cómo trabajar la lectura crítica en el hogar, que me parece muy interesante. Y yo diría que una manera muy sencilla es hablar con tus hijos, ¿no? En la cena, en la comida, ¿no? ¿Qué has leído? ¿Qué has encontrado en internet? ¿Con quién has hablado? ¿Qué he leído yo? Lo que me ha parecido es transmitirles sencillamente una mirada crítica de la realidad, ¿no? Mostrarles pues que hay cosas que son falsas, que no hay que sorprenderse, que forma parte de la vida. O sea, del mismo modo que vas caminando por una acera y te encuentras, pues no sé, porquería de algún animal o de alguna cosa, pues también en la red, en los textos escritos, pues hay mentiras y tú tienes que saber entenderlo, ¿no? De una manera muy natural, hablando día a día, ¿no? Manteniendo pues un diálogo constante con tus hijos sobre qué es lo que están leyendo, qué les está pareciendo, cómo lo están interpretando, ¿no? María Eugenia nos preguntaba sobre las posverdad, si la posverdad ayuda a la creatividad y conecta con las creencias. Yo diría, a ver, posverdad, desinformación, son términos malos, son términos negativos. En cambio, análisis crítico del discurso, lectura comprensiva, lectura crítica, incluso pensamiento crítico, son términos positivos, o sea, constructivos, ¿no? Que intentan fomentar algo que puedes estar más de acuerdo o menos, pero son positivos. En cambio, posverdad y desinformación lo que hacen es denominar una realidad que consideramos negativa, perjudicial, ¿no? Pero sí que, claro, que la posverdad, el intento por entender por qué las personas pueden dar por ciertas cosas que son falsas, siendo inteligentes y siendo conscientes de lo que están haciendo, pues se basa pues, en estas creencias ancestrales, en estas emociones personales que se tienen,
de modo que sí que hay un punto de vista conectado, ¿no? Y finalmente, pues estos estudiantes de Juárez plantean pues una pregunta muy interesante, ¿no? Que es, ¿qué pasa con la libertad de expresión? ¿Tenemos que permitir que todo el mundo diga todo lo que quiera? Pues es una pregunta muy interesante porque evidentemente si dejamos que las informaciones falsas circulen sin ningún control y no formamos a los lectores para que sean capaces de detectarlas, pues podemos llegar a una situación todavía más complicada que la actual, ¿no? Entonces, aquí hay un debate interesante, ¿no? Está, en principio, pues la idea de que hay que controlar lo que se publica en Internet o ofrecer más filtros, que es por donde se ha intentado ir todas las empresas de publicación de noticias, los periódicos, los gobiernos, pero prohibir que todos podamos decir lo que queramos, incluso siendo barbaridades, parece difícil, ¿no? Quizá la frontera está en permitir que se propague o no, en darle acceso a los medios de comunicación o no, ¿no? Esto que hacen los medios de comunicación, que es que de determinados hechos pues explican una parte y no muestran imágenes o no hablan de según qué cosas para no dar ideas a otras personas, ¿no? También está, creo que es un principio de Karl Popper, ¿no? Que dice que no puedes aceptar los que no aceptan un determinado estado de cosas, que es el que permite que existan, ¿no? Porque llegaría un momento en que dejaríamos de tener este estado de cosas, ¿no? Entonces es un punto de debate filosófico interesante, ¿no? Que está abierto y en el que tendremos que seguir aprendiendo. Yo les saludo con mucho gusto desde Barcelona a las casi 7 de la tarde, anocheciendo ya aquí un poco, ¿no? Ha sido un gusto estar con ustedes. Qué pena esta del corte, pero lo hemos subsanado muy bien. Y bueno, yo voy a estar en algún momento en el Congreso, pero no tanto como desearía, porque pues estoy en época de vacaciones y hay que aprovecharlas porque acabamos muertos este año y empieza ya pronto el siguiente. Pero sí que estaré mañana y espero estar en algún otro momento. Un saludo muy afectuoso desde Barcelona. Saludos igualmente afectuosos. Daniel, muchas gracias por tu participación. Te haremos llegar las preguntas, los comentarios que se han escrito, compartido aquí en el chat. Y bueno, recordar que mañana en la presentación del libro, a las 10 de la mañana también, pues podrán quizá retomar algunas de las cuestiones o abordadas ahora, o saldrán algunas otras, porque bueno, el tema del libro pues también es sumamente sugerente. Nos vamos muy motivados, repensando nuevas formas de hacer, de mirar y por supuesto de leer. Y ahora, pues, van a continuar las actividades. La siguiente conferencia magistral será la de Elisa Bonilla, Leer y Escribir en la Escuela, 20 años de políticas públicas en México. Por supuesto que hay también sesiones simultáneas de ponencias, talleres y presentaciones del libro. Los invitamos a que se sumen a estas actividades y pues seguiremos en contacto en el Congreso. Pues Daniel, buenas noches y que disfrutes también mucho tus vacaciones. Hasta luego.